¿Sabías que el primer nombre de SQL fue SQL, así como secuela? ¿Ah, sí? Era un acrónimo, de Structured English Query Language. La idea original de sus creadores en IBM allá por los 70 era que interactuar con una base de datos fuera casi como hablar. Como darle órdenes en un inglés sencillo. Exacto. Una ambición casi poética, ¿no? Y en cierto modo, oye, lo consiguieron. Aunque hoy no vamos a hablar de la parte de la consulta, que es la que se lleva toda la fama, sino de la parte de la estructura, la que hace el trabajo en la sombra. Justo. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo del lenguaje de definición de datos, el DDL. Es la parte de SQL que actúa, por así decirlo, como el arquitecto de las bases de datos. Queremos entender cómo se construyen desde cero las estructuras que guardan toda la información que usamos a diario. Y para este análisis nos vamos a basar en una colección de materiales muy prácticos. Resúmenes de comandos, diapositivas de formación y ejercicios que están diseñados para enseñar a construir estas estructuras. Pues nuestro objetivo es precisamente ese, desmitificar el proceso. Ver cómo una idea, algo como necesito una base de datos para mi tienda online, se transforma en una estructura lógica, funcional, usando unos comandos muy específicos. Una de las primeras cosas que aclaran estos materiales, y que a mí me parece fundamental, es que SQL no es un solo lenguaje monolítico. Para nada. Es más como una caja de herramientas, con diferentes especializaciones. Totalmente. Se suele dividir en 3 grandes sublenguajes, cada uno con una misión muy clara. El primero, bueno, es el que nos ocupa hoy, DDL, o lenguaje de definición de datos. El arquitecto. Como bien decías, es el lenguaje del arquitecto. Sirve para crear, modificar y eliminar la estructura. La base de datos en sí, las tablas, los índices, vamos, todo el esqueleto. Entendido. Tenemos al arquitecto con el DDL, que dibuja los planos y levanta el edificio. Y una vez que la estructura está en pie, ¿quién entra en escena? Pues ahí llega el DML, el lenguaje de manipulación de datos. Si el DDL construye la casa, el DML mete los muebles, ¿Ah? los cambia de sitio, los saca. Son los comandos para insertar, actualizar, borrar y, sobre todo, consultar la información que vive dentro de esa estructura. El famoso select es el rey indiscutible del DML. De acuerdo. El arquitecto DDL y el decorador, o el personal de mudanzas, que sería el DML. Pero ¿quién tiene las llaves de la casa? O sea, ¿quién decide quién puede entrar y quién no? Has dado en el clavo. Ese es el tercer lenguaje, el DCL, o lenguaje de control de datos. El de seguridad. Este es el lenguaje del administrador de seguridad. Con él se gestionan los permisos, quién puede entrar en la base de datos, a qué tablas tiene acceso y qué puede hacer dentro de ellas. Se usa para crear usuarios, asignarles privilegios. La analogía, la verdad, funciona perfectamente. El DDL son los planos de una casa. Define dónde están las habitaciones, las puertas, las ventanas. No puedes empezar a meter los muebles, los datos, si no tienes las habitaciones, las tablas primero. Así que hoy nos centramos exclusivamente en esos planos. De acuerdo, si estamos dibujando los planos, ¿cuáles son los materiales básicos que podemos usar? ¿De qué están hechas las paredes y las ventanas de esta casa digital? Pues lo que en los planos serían los materiales, en DDL son los tipos de datos. Son las categorías fundamentales en las que clasificamos la información. Vale. Las fuentes los agrupan en familias muy lógicas. La primera, y quizá la más común, es la de las cadenas de caracteres. Texto, básicamente. Pero los materiales aquí marcan una distinción que me parece importante. Entre char y varchar. Así es, y la diferencia es crucial, ¿eh? Char es para texto de longitud fija. El ejemplo que dan es perfecto. Un DNI en España. Claro. Tiene 9 caracteres, así que lo defines como char 9. Y siempre va a ocupar ese espacio en disco, aunque el dato fuera más corto, porque se rellena con espacios. Y varchar es para texto de longitud variable, como el nombre de una persona, por ejemplo. Justo, puedes definir un varchar 60, que establece un máximo, pero si el nombre es Ana, pues solo ocupará el espacio de Ana, más un pequeño extra para indicar la longitud. Es mucho más eficiente en espacio para datos que no tienen un tamaño predecible. Varchar para todo y ya está. Aquí está el matiz interesante. La ventaja de char es la velocidad de acceso. Como el sistema sabe que cada DNI va a ocupar exactamente 9 bytes, puede saltar de un registro al siguiente en la memoria de forma instantánea. Ah, claro. Hace cálculos de desplazamiento muy simples. Varchar es más flexible, sí,
pero obliga al sistema a hacer un pequeño cálculo extra cada vez para saber dónde termina un dato y empieza el siguiente. Ya veo. Para identificadores de longitud fija y que se consultan masivamente, Char puede ser sorprendentemente más rápido. Es el clásico equilibrio entre espacio y velocidad. Vale. Texto cubierto. Siguiente familia. Los números. Y aquí las fuentes hacen una aclaración que me parece muy inteligente. Sobre los números de teléfono. Sí, es un punto fundamental. Hay números para operar y números que son solo identificadores. Con un número de teléfono, aunque sean dígitos, no vas a hacer operaciones matemáticas. No vas a sumar dos teléfonos, claro. Por eso, se recomienda siempre almacenarlo como una cadena de caracteres, como un varchar. Claro, y supongo que también evita problemas con los prefijos internacionales que empiezan con un plus o con los ceros a la izquierda que un tipo numérico se comería al interpretarlo. Es un error de diseño que he visto con Oper más de una vez. Has puesto el dedo en la llaga. Para los números con los que sí se opera, como precios, notas o cantidades, ahí tenemos los números exactos. Int para enteros, small int para enteros más pequeños y numeric o decimal para valores con decimales fijos. Como un precio. Exacto, que se definiría como numeric 10,2 para 10 dígitos en total, 2 de ellos decimales. Vale, ¿qué más tenemos en la caja de materiales? Fechas y horas, imagino. Por supuesto, tipos como date, time o timestamp. Y aquí hay un detalle curioso que mencionan las notas. Muchos sistemas, por debajo, almacenan las fechas usando lo que se conoce como Unix time. No guardan 1 de enero de 2024, sino el número total de segundos que han pasado desde la medianoche del 1 de enero de 1970. Es como un reloj universal para los ordenadores, ¿no? Una forma de evitar ambigüedades con zonas horarias o formatos. Justo. Y para terminar, mencionan brevemente los objetos binarios. Sí, los tipos blob, que significa Binary Large Object. Son un tipo especial de contenedor pensado para guardar cosas que no son ni texto ni números, como una imagen, un PDF o un archivo de audio, directamente dentro de la base de datos. Una práctica que tiene sus defensores y sus detractores, por cierto. Desde luego. Vale, vamos a desgranar esto. Tenemos los planos y tenemos los materiales. Ahora vamos a construir. Los ejercicios prácticos nos proponen crear la estructura para una tienda online. ¿Cuál es el primer ladrillo que se pone? El primerísimo comando es create database tienda. Con esto, literalmente, creamos el solar sobre el que vamos a edificar. Es el contenedor principal para todo lo demás. Y una vez creado, hay que decirle al sistema, oye, voy a trabajar aquí dentro. Un paso crucial que a veces se olvida. Use tienda. A partir de este momento, todos los comandos que ejecutemos se aplicarán dentro de esta base de datos. Ya estamos dentro del solar, listos para levantar las paredes. Perfecto. Y la primera pared, la más importante, suele ser la tabla de clientes. ¿Cómo se define esa estructura en código? Los ejercicios nos dan el código completo, que es ideal para analizar. El comando empieza con create table clientes y luego se definen las columnas, una por una. La primera es muy reveladora. Cliente ID, int auto-increment primary key. Vamos a pararnos ahí. Eso suena a 3 conceptos en uno. Y lo son. Int significa que es un número entero. Autoincrement es una instrucción mágica que le dice a la base de datos: cada vez que añadas un cliente nuevo, asígnale tú mismo el siguiente número disponible. Te quita trabajo. El primero será el 1, el segundo el 2 y así sucesivamente. Y primary key, esta es la pieza angular. La clave primaria. El DNI de esa fila dentro de la tabla. Esa es la mejor analogía que hay. La clave primaria es el identificador único e irrepetible para cada cliente. Garantiza que no puede haber dos clientes con el mismo cliente ID. Es la referencia absoluta. Justo. Es lo que nos permitirá luego identificar a un cliente sin ninguna ambigüedad. Luego vienen campos más sencillos, como nombre, varchar 255, not null. Entiendo que not null significa que ese campo es obligatorio, no se puede dejar en blanco. Justo a eso iba. No puedes tener un cliente sin nombre. Y luego tenemos uno muy interesante. Email varchar 255 unique not null. Aquí, además de ser obligatorio, se añade la restricción unique. Lo que significa que, aunque no es la clave primaria, el email tampoco puede repetirse.
No puede haber dos clientes registrados con el mismo correo. Precisamente, actúa como lo que se llama una clave alternativa o única. Es otra forma de identificar unívocamente a un cliente. Vale, ya tenemos clientes y, siguiendo el ejemplo, tenemos productos. Pero las tablas aisladas no sirven de mucho. ¿Cómo se conectan? Por ejemplo, para saber qué cliente ha hecho qué pedido. Aquí entra en juego el segundo concepto fundamental de las bases de datos relacionales, la clave foránea o foreign key. Mm, Si miramos la tabla pedidos de los ejercicios, vemos que tiene su propia clave primaria, pedido ID, pero también tiene una columna llamada cliente ID. que se llama igual que la clave primaria de la tabla clientes. Se llama igual por convención, para que sea claro, pero lo que la convierte en un vínculo de verdad es la siguiente línea, al final de la definición de la tabla pedidos. Foreign key, cliente ID, references, clientes, cliente ID. Entonces, esa línea es como una regla que le dice a la base de datos, oye, no me dejes crear un pedido si el cliente al que se lo asignas no existe en la otra tabla. Exacto. Actúa como un guardián de los datos. Es exactamente eso. Un guardián. Es un contrato. Le dice a la base de datos, el valor que pongas en la columna cliente ID de esta tabla debe existir en la columna cliente ID de la tabla clientes. Impide que haya pedidos huérfanos. Eso es. Mantiene la integridad de los datos. Es la palabra clave. Integridad referencial. La clave foránea es el pegamento que une las tablas y da sentido a todo el modelo relacional. ¿Y qué pasa si nos equivocamos en los planos? O si el negocio cambia y necesitamos añadir una habitación o tirar un tabique. Hay que demoler todo y empezar de cero. Afortunadamente, no. Para eso existe el comando alter table. Es una herramienta potentísima para modificar estructuras que ya existen, sin perder los datos que contienen. Las fuentes nos dan varios ejemplos prácticos. Como, por ejemplo, darnos cuenta de que olvidamos añadir una columna para el email en una tabla de proveedores. Exacto, un despiste común. Con alter table de proveedor add correo varchar 100 podemos añadir esa nueva columna a la tabla sin problemas. Los registros que ya existían tendrán ese campo vacío, a la espera de ser rellenado. Y si el error fue en la definición de una columna que ya existía, antes hablamos del caso del teléfono, de definirlo como número cuando debería ser texto. Un caso de estudio perfecto. Si inicialmente creamos la columna en el teléfono como un tipo numérico, podemos corregirlo con alter table de proveedor modify column en el teléfono varchar 20. Ajá. Cambiamos el tipo de dato, el material de esa columna, para que se ajuste a su uso real. Y, por supuesto, también se puede eliminar algo que ya no sirve. Claro, si una columna se queda obsoleta, se puede eliminar con alter table nombre tabla drop column nombre columna. Alter es el comando para todas las reformas. Añadir, modificar y quitar partes de una tabla. Vale, ya tenemos las herramientas para construir y reformar, incluso para demoler. Supongo que hay comandos para la demolición total. Sí, pero hay que usarlas con un cuidado extremo. Drop table nombre tabla elimina una tabla entera, con su estructura y todos los datos que contenga. Todo. Y el más definitivo, drop database nombre BD borra la base de datos completa. No hay papelera de reciclaje. Uf. Tengo un colega que una vez ejecutó un drop en la base de datos de producción en lugar de la de desarrollo. Es el sudor frío que todo programador teme. Me lo imagino. Por eso siempre se dice, mide 3 veces, ejecuta una. Una buena advertencia. Vale, ya tenemos la casa construida, reformada y sabemos cómo demolerla. Pero una casa no solo tiene que estar bien construida, tiene que ser funcional. Imagino que si nuestra tienda tiene millones de clientes, encontrar a uno puede ser una pesadilla. Llegas al punto clave. Las fuentes dedican una parte importante a esto, a la eficiencia. Este es un problema clásico y la solución es uno de los conceptos más importantes en el rendimiento de bases de datos, los índices. Un índice funciona de una manera muy similar al índice alfabético de un libro. Me gusta esa analogía. Si quieres encontrar un concepto específico en un libro de 500 páginas, no te lees el libro entero de principio a fin. No. Vas al índice, buscas el término y te dice exactamente en qué página está. Ahorra un tiempo enorme. Entendido. Pues un índice en una base de datos es exactamente eso. Es una estructura de datos aparte, optimizada para la búsqueda, que contiene una copia de los valores de una columna y un puntero que indica la ubicación física del resto de la fila. O sea que cuando buscas, Cuando pides buscar un cliente por su email, el sistema no recorre toda la tabla de clientes.
va directamente al índice de emails, lo encuentra y salta a la ubicación exacta del dato. En el caso práctico que proponen las fuentes sobre una base de datos de Pokémon, especifican que se van a hacer muchísimas búsquedas por el nombre de los entrenadores. ¿Cómo se aplicaría esta solución? La solución que proponen es elegantemente simple. Para acelerar las búsquedas por el nombre de los entrenadores, se ejecuta este comando: create index IDX nombre entrenadores on entrenadores nombre DSC. Descompongamos eso. Create index es la orden. IDX nombre entrenadores es el nombre que le damos al índice. Ajá. On entrenadores le dice en qué tabla crearlo. Y la parte clave, nombre DSC, especifica que se construya sobre la columna nombre. Efectivamente. Con esa simple línea de código, acabamos de hacer que las búsquedas por nombre de entrenador sean órdenes de magnitud más rápidas. Es un comando que el usuario final nunca ve, pero que marca la diferencia entre una aplicación rápida y una desesperadamente lenta. Suena mágico. Si son tan buenos, ¿por qué no le ponemos un índice a cada columna de la tabla y ya está? Así todo sería ultra rápido. Porque cada superpoder tiene un coste. Un índice acelera las lecturas, los select, de forma espectacular, pero ralentiza las escrituras. Inserts, updates y deletes. Cada vez que añades un entrenador nuevo, no solo tienes que escribir el dato en la tabla, también tienes que ir al índice de nombres y actualizarlo para que apunte al nuevo registro. Lo mismo si cambias un nombre o borras un entrenador. El equilibrio del que hablabas antes. No hay almuerzo gratis. No lo hay. Es un equilibrio fundamental en el diseño de bases de datos. Solo se deben indexar aquellas columnas por las que se va a buscar o filtrar con mucha frecuencia. Poner índices a todo paralizaría la base de datos cada vez que se quisiera modificar la información. Hemos hecho un buen recorrido. Empezamos con los orígenes de SQL, con ese intento de que fuera como hablar en inglés, y vimos cómo en realidad es una familia de 3 lenguajes. DDL para construir, DML para manipular y DCL para proteger. Luego analizamos los materiales de construcción, los tipos de datos, desde textos y números hasta fechas, y vimos la importancia de elegir el correcto, como en el caso del número de teléfono. Y las implicaciones de rendimiento entre char y varchar. Y finalmente, pasamos a la acción. Construimos los planos de una tienda online con Create, aprendimos a conectar las tablas con claves primarias y foráneas, y vimos cómo reformar esos planos con Alter. Y, crucialmente, cómo optimizar el acceso con Create Index, entendiendo sus costes y beneficios. Lo que es fascinante es que estos comandos que parecen tan abstractos son el esqueleto invisible que soporta la gran mayoría de las aplicaciones que usamos cada día. Totalmente. Desde la tienda online del ejemplo, que es algo muy tangible, hasta universos de datos complejos como el de Pokémon del caso práctico. Toda esa lógica de negocio, esas relaciones, se sostienen sobre estas estructuras que hemos definido con DDL. Es la fontanería oculta de nuestro mundo digital. Esa es la definición perfecta. Y para terminar, hay una pequeña nota en las fuentes que abre una puerta muy interesante. Menciona que algunos sistemas de bases de datos, aunque no es una función común en MySQL, permiten crear tipos de datos definidos por el usuario con el comando createType. Crear tus propios materiales de construcción. Justo eso. Y me lleva a una reflexión final para quien nos escucha. Si se pudiera definir un nuevo tipo de dato para las aplicaciones que usamos, ¿cuál sería? ¿Qué concepto del mundo real, podría ser una emoción, una relación familiar compleja, una receta de cocina, no encaja bien en las casillas estándar de texto, número o fecha y merecería tener su propia estructura fundamental en la base de nuestro mundo digital?